Se necesitaban 91 votos para censurar a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. Se abstuvieron 27, solo se lograron 89 votos. Gran parte de la bancada de Alianza País se abstuvo. Está conmigo a esta hora de la mañana Raúl Tello, asambleísta interpelante de la ex ministra de Salud. Le preguntamos qué es lo que sucedió y qué es lo que se debe esperar en las próximas horas, porque entiendo todavía hay la posibilidad de plantear la reconsideración. Bienvenido, Raúl, el país le mira y le escucha. Buenos días. Buenos días, estimado Wilson. Un saludo a los televidentes y a los oyentes. Permítame en primer lugar hacer un rapidísimo análisis de lo que ocurre con la disposición constitucional al respecto de los eventos de juicio político en la Asamblea Nacional. Hay funcionarios que para ser censurados y destituidos requieren 70 votos, esto es mayoría absoluta, y hay otros casos en donde se requieren 91 votos, que es mayoría calificada. Esa disposición constitucional fue hecha a la medida de los intereses del correísmo, en la finalidad de proteger a sus ministros y en la finalidad de proteger a los funcionarios que le interesaba proteger. En ese sentido, en el caso de los ministros de Estado se requieren 91 votos, esto es mayoría calificada. Esto se venía a venir porque ya la ministra de Gobierno en determinado momento había anunciado que los legisladores de Alianza País no votarían por la censura de la ministra. Desde luego que el gobierno tiende a protegerle, primero porque es una ministra mimada de este régimen, y segundo porque claro, para el gobierno seguramente la salud está en las mejores condiciones. Para el gobierno la salud no tiene problemas, para el gobierno ha sido una excelente ministra, porque seguramente la actuación del gobierno en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, va a ir en esa línea, va a ir en la línea de no mejorar la calidad, va a ir en la línea de restarle recursos, va a ir en la línea de despedir médicos, enfermeras, en el caso de la salud, y maestros en el caso de la educación. Bajo esa lógica, Raúl, ¿para qué plantear la reconsideración? Si usted sabe que a lo mejor el bloque legislativo de Alianza País va a tomar la misma actitud en la sesión de hoy, porque entiendo que hoy va a plantear la reconsideración. Mire, no siempre el planteamiento de un juicio político busca o se lo hace garantizando ya el número de votos. En muchos de los casos nos corresponde hacer juicios políticos sabiendo de que no existen los votos, pero lo que a nosotros, a muchos legisladores nos interesa es de que el país conozca la verdad, que se evidencien los incumplimientos, que se evidencien las irresponsabilidades de determinado funcionario y que los funcionarios de hoy sepan que ya pasó la década anterior y que por tanto en estos momentos existe una Asamblea Nacional que realiza fiscalización, que realiza control político y que existen unos ojos, ya no únicamente del país, sino de la Asamblea Nacional, frente a las acciones y a las omisiones que pueden realizar determinados funcionarios. ¿Qué es lo que puede pasar hoy en la reconsideración que será planteada? Porque hoy hay otro juicio político, ese quizá con mayor trascendencia, porque están en funciones. Me refiero a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, a la cabeza Carlos José Tuárez. El ámbito jurídico nos permite plantear la reconsideración para rever una decisión. En ese sentido, considerando que el día de ayer faltaron únicamente 2 votos, el día de hoy se plantearía la reconsideración. ¿La va a plantear usted? Seguramente con el número suficiente de legisladores. Tomemos en consideración que el día de ayer estuvieron presentes 116 legisladores de 137. Sabemos que por la trascendencia de la decisión que el día de hoy nos corresponde tomar, estarán el número de legisladores mayor a lo que fue el día de ayer. En ese sentido, estaremos planteando la reconsideración como corresponde y como determina la propia ley orgánica de la función legislativa. ¿Pero qué le garantiza que en ese instante de la votación no les vaya a coger un cólico o vayan a tener que salir a atender alguna emergencia, como ha sucedido en el pasado, Raúl? Yo creo que la actuación de los legisladores del día de ayer que se abstuvieron tiene que ver no únicamente con la protección a la ex ministra de Salud por parte del gobierno, sino también con las prácticas de reparto de cargos y de ese tipo de canonjías que se lo ha venido haciendo particularmente desde ese ministerio para que la ex ministra se pueda mantener en el cargo. ¿Usted considera que no va a suceder lo mismo
con los vocales del Consejo de Participación porque hay una connotación totalmente diferente. Al menos eso advierte la población ecuatoriana. Bueno, existe una connotación diferente en lo que tiene que ver a los incumplimientos derivados de las acciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, también que tiene que ver con los antecedentes de este juicio político que se va a procesar el día de hoy, y también con lo que hablaba anteriormente, la disposición constitucional para ser censurados y destituidos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso se necesitan solo 70 votos. Se necesita únicamente mayoría absoluta, es decir, 70 votos. En ese sentido, considero de que tomando en cuenta lo que ocurrió en la presentación de las solicitudes de juicio político para José Tuárez, que en el caso de Fabricio Villamar se presentó con 57 firmas, para José Tuárez y Walter Gómez, que se presentó con 70 firmas, y para los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que se presentó con 79 firmas, correspondientes a casi todos los bloques parlamentarios, a excepción de el correísmo. Estamos absolutamente seguros que si son coherentes con esos apoyos brindados por las diferentes bancadas, obviamente el día de hoy se contaría con los votos necesarios para que aquello ocurra. Que va a acudir el sacerdote Carlos José Tuárez y Walter Gómez, van a acudir a instancias internacionales porque consideran que esto es un atentado contra la democracia asegurado en las últimas horas a través de las redes sociales. Mire, qué bueno que acuda a esos organismos a ejercer su legítimo derecho que tiene para defenderse de una acusación de carácter político, porque en otros casos acudió a echar bendiciones. Entonces esperemos que no vaya a los organismos internacionales también a echarles bendiciones, sino que vaya efectivamente a presentar las demandas que él tiene derecho, que le protegen no únicamente las normas constitucionales, sino que le protegen las normas internacionales, los tratados internacionales, pero ya ese tipo de amenazas para la Asamblea Nacional y para los asambleístas están pasados de moda, nos tienen absolutamente sin cuidado. Nosotros estamos cumpliendo nuestra función, llevando adelante el debido proceso como reza la Constitución y ejerciendo por parte de quienes son acusados el derecho a la defensa como corresponde. Tanto es así que ellos estuvieron presentes en la Comisión de Participación Ciudadana, de manera particular el presidente José Tuárez no ejerció ahí ningún derecho, lo que fue a echar bendiciones. Posteriormente tuvo todo el derecho de ejercitar su defensa en la Comisión de Fiscalización, y el día de hoy, en el trámite de juicio político en pleno de la Asamblea Nacional, también tiene ese derecho, y posterior a ello él podrá ejercer lo que él considere conveniente, como lo ha hecho también, y ha acudido a instancias nacionales de la justicia, en donde no le han dado la razón, porque además el darle la razón en una acción de las que él ha presentado sería nefasto fundamentalmente para el ámbito de las facultades que tiene la Asamblea Nacional. Asambleísta Tello, pero la principal acusación que sustenta este juicio político es el incumplimiento de funciones, y hay muchos que piensan, incluso juristas, que eso no se concretó, en atención a que se designó, se mencionó a los integrantes de una comisión para que revise la designación de los integrantes de la Corte Constitucional, pero no se concretó el tema, y que por eso no existe razón alguna para llevarlos a juicio político. ¿Qué responde frente a eso? Mire, la resolución que ellos tomaron en la sesión número 4 del 10 de julio continúa vigente, y continúa vigente porque en la desesperación de ellos de tratar de enmendar el error que cometieron, error que además lo hicieron prevenidos, porque la propia Asamblea Nacional hizo un pronunciamiento antes de que tomen esa decisión, pero lo hicieron de manera desafiante. Tomaron esa decisión y a semana seguida trataron de enmendar, y ahí justamente se ratifica el incumplimiento de ellos, porque trataron de enmendar a través de ¿qué? De retirar la moción presentada, figura jurídica que no existe en el ámbito jurídico ecuatoriano como mecanismo para rever una decisión del Consejo de Participación Ciudadana. La figura que existe está determinada en el artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que determina que se lo puede hacer vía reconsideración que se lo hará en el mismo
en la misma sesión o en la siguiente sesión, cosa que nunca fue planteada, cosa que no se tramitó, lo que determina que la decisión de ellos de conformar esa comisión sigue vigente. Que no se ha conformado la comisión es otra cosa, pero la decisión está tomada, la resolución está tomada, los votos ellos dieron. Esto equivale a que un ciudadano se pasa el semáforo en rojo y cuando ya está en el otro lado quiere dar retro. Obviamente ya la infracción comete una doble falta. Además de eso. Ahora, ¿está la suerte echada de los vocales del Consejo de Participación de Carlos José Tuárez, de Rosa Chalá, de Victoria de Cintono y de Walter Gómez? ¿Está echada la suerte de acuerdo a la sustentación del juicio y de acuerdo a los apoyos existentes al interior de la Asamblea, Raúl? Corresponde tomar una decisión luego de que hoy en la Asamblea Nacional se presenten ante el Pleno y ante el país las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, pero desde luego que quienes somos interpelantes y solicitantes en este juicio político estamos seguros de que la Asamblea Nacional responderá con una censura y destitución en razón de las pruebas presentadas, en razón de los elementos, de los fundamentos que tenemos para que los 4 consejeros tengan que ser censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, precautelando de manera fundamental la democracia, precautelando la institucionalidad y garantizando de que en nuestro país exista seguridad jurídica. Pregunta final. ¿Está consolidada esta mayoría que designó a César Litardo como presidente de la Asamblea que integre el BADI, la bancada que usted es parte, me refiero a la bancada de Acción Democrática Independiente, o por estas sinuosidades en el comportamiento de la fiscalización se puede echar abajo esta mayoría? Mire, nosotros hemos dicho con absoluta claridad, como bloque de Acción Democrática Independiente, que hemos firmado un acuerdo legislativo, no es un acuerdo con el Ejecutivo, un acuerdo legislativo para la gobernabilidad. Y entre ellos existen una serie de acuerdos de carácter legislativo y la fiscalización está considerada como un aspecto importante. Ese acuerdo de gobernabilidad de ninguna manera significa un acuerdo de impunidad. En ese sentido, en el momento en que nosotros miremos de que existe un comportamiento apegado a la impunidad, nosotros nos separaremos de aquello. Todavía no. Al menos en el plano personal. Todavía porque bajo ningún punto de vista podemos permitir que a pretexto de gobernabilidad se quiera hacer en este país lo que les venga en gana. No, aquí la Asamblea Nacional tiene que cumplir el papel fiscalizador y de control político. Obviamente vamos a ver los comportamientos que se den en todos los procesos de juicio político que están planteados. Depende de eso y depende también... Porque ya van 2 exministras, además de Espinosa, que se salvan. Mire, en la propia Comisión de Fiscalización estuvo en riesgo el informe referido a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Allí mismo se tuvo la intención de querer archivar. Nosotros habíamos expresado que si aquello ocurría, nos hacíamos a un lado. Claro, ahora nos encontramos que una parte de Alianza País votó a favor, otra parte se abstuvo. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy. Muchas gracias a Raúl Tello, asambleísta del Valle, de la bancada de Acción Democrática Independiente, que integra la mayoría que al momento gobierna la Asamblea Nacional, que permitió la designación de César Litardo como presidente de la estructura legislativa.